Hoy se cumplen 70 días del silencio de Rubén Rocha Moya. 70 días en que no sabemos nada de él. Rocha Moya se ha convertido en ese gobernador ausente que deja ver cuán frágil es la cuarta transformación en México. Hoy estamos a día 10 de julio y el día de hoy ya son 70 días que este señor no aparece ni por error se le ha visto. Estuvo en la Fiscalía General del Estado, llegó, pues, porque le hicieron ahí algunas preguntas: "Señor, por favor, venga, tómese un café con nosotros, hágase payaso un par de horas y luego váyase otra vez". Pero fue la última aparición de este señor fue hace 70 días, el gobernador del gobernador con licencia de Sinaloa. El señor es un narcogobernador, lo tenemos que decir con todas las de la ley. El señor está prófugo después de las imputaciones del gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. Pero los adjetivos, más allá de todos ellos, lo que ha estado ocurriendo, los hechos, nos dejan ver que la situación es grave, porque tenemos a un gobernador acusado por la justicia estadounidense de tener nexos con el cártel de Sinaloa, que pidió licencia el día 1 de mayo del 2026 y prácticamente desapareció del mapa político y público durante, pues, ya más de 2 meses. A finales de abril, los fiscales de Nueva York acusaron formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses de tener vínculos con los Chapitos, una de las facciones del cártel de Sinaloa. Las imputaciones, yo creo que todos lo sabemos, son presunto narcotráfico, posesión ilícita de armas. Y Rocha Moya, que ahorita tiene 76 años de edad, militante de Morena, pues claro que como siempre salió y negó absolutamente todo. Pidió una licencia temporal para facilitar las investigaciones, dice él, de las autoridades mexicanas, pero, y aquí esta es una contradicción muy grande, porque hasta ahorita que yo sepa, las autoridades mexicanas no lo están investigando. Acuérdense que Claudia Sheinbaum me está exigiendo pruebas de todo, y como no tiene pruebas, no revisa nada. Algo que, por cierto, se ha convertido en un ciclo muy raro, porque Claudia Sheinbaum, no sé, se menciona a un personaje de la Cuarta Transformación y se dice que este personaje es corrupto. Y luego llega Claudia Sheinbaum y exige pruebas. Luego se le entregan las pruebas. Y luego Claudia Sheinbaum oculta las pruebas y las guarda por 5 años por seguridad nacional y otra vez vuelve a exigir pruebas. Entonces, cabrón, ¿cómo? ¿En qué momento se va a procesar? El Congreso del Estado de Sinaloa le aprobó a Rubén Rocha Moya su licencia por unanimidad. Designó de manera interina una gobernadora que pues, era una simple meserita, había dicho Rocha Moya. No se dice que ahí Rocha Moya y él estaban poniendo Jorge al Niño juntos, pero hasta ahí. Y hasta ahí el procedimiento parecía muy formal, pero lo que siguió fue un silencio absoluto durante semanas. Ni el gobernador, ni el gobierno federal, ni la gobernadora interina han dado información clara sobre dónde se encuentra. Hay algunas versiones periodísticas que hablan de resguardo federal, otras dicen que su estado de salud estaba mal, alguien más había dicho que se había fugado, otros habían dicho que ya había fallecido o que lo habían desvivido, pero solo hasta ayer que se cumplieron 69 días, Rocha Moya rompió el silencio a través de algunas redes sociales y dijo que había permanecido sin moverse en su domicilio de Culiacán. Dice que no cuenta con protección federal y que ya compareció ante la Fiscalía General de la República. El gobierno federal, claro que salió y respaldó esta versión, rechazó la solicitud de extradición de Estados Unidos porque dicen que no tienen pruebas contundentes. Pero la pregunta que nadie responde es si Rocha Moya está en su casa desde el día 1 de mayo, como asegura el día de hoy, ¿por qué tardó casi 70 días en dar la cara? ¿Por qué el gobierno de Claudia Sheinbaum y la propia 4T han permitido que un gobernador acusado por una potencia extranjera de tener vínculos con el narco desapareciera del debate público sin una mayor explicación? Sinaloa no es un estado cualquiera, históricamente es el corazón del narcotráfico en México, es el corazón de la violencia. Y la violencia sigue presente en ese estado. Los grupos criminales mantienen todavía el control de los territorios. Acuérdense de aquel general del ejército mexicano que dijo: no, pues no hay nada que yo pueda hacer hasta que ellos quieran dejar de pelearse. La sociedad sinaloense
está viviendo bajo la sombra del crimen, la economía está cayendo, los negocios han cerrado, muchos de ellos, no todos, y que su gobernador, elegido por Morena, por cierto, pase más de 2 meses sin rendir cuentas públicas mientras tiene acusaciones de este tamaño, pues no es nada menor, es una demostración de la debilidad de las instituciones de la 4T y del gobierno mexicano. ¿Por qué tiene que estar escondido si no hay nadie investigándolo? ¿Dónde se encuentra? ¿En su casa de Culiacán? ¿En cuál de todas? Porque varias veces salieron las noticias que le habían ido a apedrear sus casas y el señor siempre dijo, no, esa casa ya no es mía, ya no habito ahí desde hace muchos años y está vacía en este momento. La cuarta transformación ha insistido en que su estrategia de abrazos y no balazos funciona, que la militarización resolvió el problema de la inseguridad, pero todos estos casos como el de Rocha Moya, pues nos revelan que el narco no solamente sigue operando, sino que también ha logrado incrustarse en las estructuras políticas del partido que está en el poder. La misma respuesta del gobierno federal ha sido muy tibia. Vamos a rechazar la extradición, vamos a limitar qué es lo que decimos y solamente decimos que está ubicable, no dónde está, ni con quién, ni que está protegido. Hay una versión de que este lunes pasado, hace tan solo 5 días, lo tuvieron que mover de emergencia porque se corrió el rumor de que Estados Unidos iba a venir por él. Yo no dudo que Estados Unidos venga por él, pero también creo que si se corrió el rumor fue porque alguien quería que se corriera el rumor y lo movieron. Y a la hora de moverlo, si es que realmente ocurrió, a la hora de moverlo, dijeron precisamente dónde estaba, digo, para los que están buscando. Pero en México no hay ninguna investigación de alto perfil, no hay ninguna carpeta abierta, no hay explicaciones sobre por qué un gobernador simplemente puede desaparecer del ojo público durante tanto tiempo sin que haya consecuencias políticas inmediatas. La ausencia de Rocha Moya contrasta muchísimo con la rapidez con la que la cuarta transformación suele actuar contra los opositores o contra los que son sus críticos. Cuando le caes mal, ups, cabrón, se mueven hechos madre. No batallan ni tantito. Pero cuando se trata de su gente, cuando se trata de proteger a sus amigos, a sus cómplices, a sus socios, la protección de las instituciones caen luego, lo blindan, se arma una esfera de silencio alrededor de él. Ha habido otros escándalos de Morena donde también otras personas que son cercanas al poder tienen acusaciones similares y terminaron protegidos o terminó el caso minimizado. Desde funcionarios locales hasta figuras de alto nivel, ha sido a todos los niveles. Y cuando se trata de Rocha Moya, México rechazó la extradición. Argumenta que faltan pruebas contundentes. Y eso, pues sí, puede ser jurídicamente defendible, pero lo que no es defendible es la opacidad que hemos vivido durante 70 días, una opacidad total sin saber de él. Un gobernador simplemente no puede desaparecer del espacio público, y menos cuando su estado está marcado por la violencia de la manera en la que está marcado Sinaloa. Cuando una potencia extranjera te señala por narcotráfico, pues tienes que responder. El gobierno mexicano prefirió quedarse callado y decir que no iban a entregar a Rocha Moya a pesar de que se les amenazó con el Tratado de Libre Comercio y que a todos nos iba a ir más mal. Pero el gobierno mexicano dijo, no, no te entrego a Rocha Moya y ahí va el Tratado de Libre Comercio, el carajo. Que se jodan los mexicanos porque no vamos a dejar a Rocha Moya. La única explicación que se le puede encontrar a esto es que Rocha Moya conoce o tiene información de otras personas que están ligadas con la cuarta transformación de más alto calibre y por eso no quieren entregarlo. Queda claro que hay un pacto de impunidad entre la cuarta transformación y el crimen organizado. Los 70 días que ya tiene Rubén Rocha Moya no solamente son un problema personal o legal de un político de 70 años, es, es el cristal con el que podemos ver el sistema político actual, en donde la rendición de cuentas se vuelve selectiva.
en donde el partido que está en el poder da más importancia a proteger a sus figuras públicas e importantes sobre la transparencia y el buen gobierno, en donde el narcotráfico sigue completamente infiltrado en las estructuras políticas y donde el Estado no ha sabido hacer absolutamente nada para resolver ese problema. Rocha Moya reapareció ayer, después de 70 días. Es una reaparición tardía. Y en redes sociales, porque ni siquiera apareció una imagen de él, solamente un post en su cuenta y un desplegado que hizo. Pero esto no cierra el caso, al contrario, nos deja todavía más preguntas. ¿Por qué se esperó tanto? ¿Qué pasó realmente durante esos 2 meses? ¿Qué rol ha estado jugando el gobierno federal en su resguardo o en su silencio? Y mientras la Cuarta Transformación siga tolerando o minimizando los casos como este, la promesa esa que habían hecho de transformar México va a seguir siendo un eslogan de campaña, vacío, hueco, porque no hay ninguna transformación cuando el gobernador de un estado puede desaparecer porque es estratégicamente clave para el crimen organizado. Los ciudadanos de Sinaloa, de todo México, merecemos que haya respuestas claras, ya no más silencios.